Buenas tardes, bienvenidos al programa número 41 de Silogismo Contrafáctico. Como siempre, mi compañero José Luis llega tarde y siempre soy yo el encargado de salir a la palestra, siempre puntual, como corresponde a personas atildadas y coherentes. Y hoy iniciamos nuestra revista de política y economía nacional e internacional, recibiendo un invitado que le vamos a pedir que se presente. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rubén Lamas y bueno, agradezco la invitación del programa, así que vine con mucho gusto para charlar tranquilos. Pero habla también de tus antecedentes y tus intereses. Mis antecedentes, bueno, yo soy veterinario, tengo 36 años de profesión y bueno, tengo varios intereses. Ahora escribí un libro que todavía está a punto de publicarse, que tiene que ver un poco de la historia del hombre y los animales. Y por otra parte, escribí recientemente unos artículos sobre política agropecuaria argentina, ¿cierto? Considerando aspectos históricos, sociales, problemas económicos, políticos que tenemos de actualidad. Bueno, esos son los antecedentes. Antes de hablar de ese que es el motivo central, sí. El libro que escribiste sobre la relación de los hombres y los animales, ¿de cuándo se remonta ese análisis? Y bueno, a ver, hay un contexto que tiene que ver con lo que es la historia natural del planeta, en donde los animales pueblan el planeta desde antes de la existencia humana. Somos un animal. Así también. es, somos uno más de las especies. Y entonces hay un contexto de lo que es la vida salvaje, el animal salvaje, o todo lo que es la fauna salvaje y su entorno natural, su ecosistema, selvas, ríos, praderas. Y luego ocurre la domesticación, que es un fenómeno que tiene que ver sí con la humanidad. El ser humano domestica. ¿Y cuál fue el primer animal domesticado por los seres humanos? Bueno, ahí se supone que los primeros fueron cabras y ovejas, porque son animales más mansos y son más fácilmente domesticables. Hay otra versión que dice que el primer animal domesticado por el hombre fue la mujer. No, la mujer domesticó al hombre, me parece. Sí. Así que bueno, ese es un proceso milenario, realmente estamos hablando de miles de años. 8.000 años aproximadamente. Sí, un poco más también. La neolitización es más o menos de hace 8.000 años. Claro. Y bueno, se supone que empezó la domesticación con cabras y ovejas, luego vienen las vacas o renos según la zona. Hay distintas civilizaciones o distintas grupos humanos. Viene al norte de Europa, claro, son los renos. Correcto. Pero en realidad la neolitización empezó en Medio Oriente, donde entre el corredor sirio-palestinense. Claro, lo que es la zona del Tigris-Éufrates. Así es. Exactamente, sí. Bueno, ahí después, muchos años después, tuvieron un dominio del caballo. Y ahí aparecen los primeros veterinarios en esa civilización. Los primeros tratados que hablan sobre practicar curaciones en animales son de esa época, son de esa civilización. Pero en realidad posteriores al proceso de neolitización, porque tiene que haber un asentamiento y la aparición de la escritura. Claro, bueno, sí, lo que pasa es que, digamos, las primeras poblaciones eran nómades, después comienzan los asentamientos. Con los asentamientos viene la domesticación, porque con el asentamiento viene el corral, ¿ah? O el lugar destinado. Y las murallas para el corral de lo que va a ser la ciudad. Exactamente, bueno, yo siempre digo, ¿no? Bueno, acá en Argentina hay un pájaro tradicional que es el hornero, que hace un nido de barro muy vistoso. Y yo cuando veo nido de hornero, bueno, ese es un nido de un pájaro, ¿no? Y el nido de humanos es un monstruo como Buenos Aires, es un nido también, es gigantesco, un nido de colonias, numeroso. Y bueno, en realidad es el pueblo, la aldea, el pueblo y la ciudad son defensas contra el ámbito salvaje. Ahí nos sentimos seguros, ahí no tenemos por ahí alguna cucarachita, pero no tenemos víboras, no tenemos osos, no tenemos nada de esas cosas. Animales agresivos. Claro, exactamente. En realidad tenemos animales agresivos, sí, pero son los propios humanos que se vuelven agresivos sobre otros humanos. El hombre lobo del hombre. Como decía Hobbes. ¿Cómo era eso? Hobbes era un tratadista de las ciencias políticas. Entonces decía que antes de la creación del Estado, el hombre estaba en guerra de todos contra todos. El hombre lobo del hombre, decía. Entonces se crea el Estado para dar un mínimo orden y
Exactamente. una cierta previsibilidad a la vida. Hacer un pacto de convivencia. Así es, el Estado es un pacto de convivencia. Exactamente. Bueno, vamos a tu tema central. ¿Cuál es el tema de esos artículos que estuviste escribiendo en los últimos tiempos? Bueno, yo estuve escribiendo varios artículos que tienen que ver, como dije anteriormente, con política agropecuaria referido a Argentina. Siempre vamos a ver que uno puede hablar de Argentina, pero vas a tener en el medio empresas multinacionales, de cereales o de agroquímicos, o sea que la cosa un poco se entremezcla. El centro de la nacionalidad es Monsanto. Sí, pero Monsanto es un kiosquito de Bayer, porque Bayer compró Monsanto y es uno de los kiosquitos que tiene. Entonces, yo partí de la base, lo que a mí me pareció primero para publicar una serie de artículos, donde encaré el tema estructural del sistema agropecuario argentino, que tiene mucho en común con otros países de toda América Latina. Es decir, la colonización americana, tenés la colonización norteamericana, hecha por los ingleses que venían a colonizar América, y la colonización española. Y tienen dos raíces absolutamente distintas. En la colonización española no venían familias, venían hombres, básicamente, y bueno, por todos los abusos que se produjeron durante la colonización, se produjo de entrada matanzas de nativos, explotación por vía de distintos métodos buscando el famoso dorado, entonces hubo explotación de minas, hubo en fin, todo tipo de explotación en busca de oro, plata y materiales, minerales valiosos. Mientras que en Norteamérica emigraban familias, entonces las familias venían con un proyecto diferente. Incluso tenían una motorización, digamos, su causa era religiosa. Entonces eso hizo que en Norteamérica también hubo una matanza de indígenas a lo bestia. Los mataron con armas, los mataron con enfermedades, como pasó acá, trajeron enfermedades de Europa, tuberculosis, que acá no se conocía, ese tipo de cosas, sífilis, todo eso hizo desastres. Pero allá de entrada es como que lo que se produjo en Norteamérica fue un asentamiento de las familias en pequeñas congregaciones. O sea, tomaban la tierra y asignaban a cada familia una parcela de una medida determinada, se formaba una colonia agrícola y tenían como referente un pastor religioso, que era el que, digamos, le daba una cierta gobernabilidad a esa comunidad primitiva. Y en la América Latina nada que ver, o sea, en América Latina el proceso fue completamente distinto, como dijimos anteriormente, no venían familias, nadie venía acá con idea de arraigarse o de asentarse, sí de tomar las tierras y sí de tomar los bienes. Y bueno, de esa manera la distribución de las tierras fue mucho más anárquica, si podríamos decir. Se asignaron tierras, pues en Argentina, cuando se hizo la famosa conquista del desierto, que yo digo que es un eufemismo. En un desierto no hay nada que conquistar. En un desierto yo voy y me instalo. Se ocupa un desierto, no se conquista. Está desierto, bueno, me instalo ahí, no molesto a nadie. Pero si hablo de una conquista, no estoy conquistando un desierto, estoy conquistando algo que le estoy sacando a otro. Y ahí está la invisibilización del nativo. Ni lo nombra el nativo. Lo mato. Por eso se le llama desierto, se le quita condición humana, claro, cuando decís que es una conquista del desierto. Exactamente. Bueno, entonces se mata al nativo, se toma la tierra y se distribuye de manera totalmente arbitraria. Entonces en parte se distribuyó entre la jerarquía política de la época, en parte entre los militares que participaron de la conquista. También el personaje va a ser terrateniente. ¿Vos sabés cómo hacía Roca? Le decía a un tipo cercano a él: bueno, vos empezás a galopar y cuando se pone el sol, ahí terminó tu tierra. Y después a Talibá. ¿Sabés por qué decía el Talibá? No. Porque Roca tenía un hermano, Julio Argentino Roca tenía un hermano que se llamaba Talibá. Ajá. Entonces a Talibá era pagarle la cometa, claro, a mi hermano, claro, porque él era como el Mano Santa de Olmedo que no, claro, tocaba la guita. Exactamente. Bueno, de esa, digamos, esa es una raíz profunda. Esa raíz es estructural y condiciona la historia. O sea, uno está donde está hoy porque antes era otra cosa. Bueno, ahí hay una
batalla histórica, ideológica ganada por la oligarquía, esas tierras quedaron en pocas manos. Cuando hablamos de Argentina y hablamos de oligarquía, básicamente hablamos de oligarquía terrateniente. Es la tenencia de muchas tierras en pocas manos. Entre nosotros son apellidos de familias conocidas, son las familias distinguidas de la alta sociedad y bueno. Ellos sostienen que esos latifundios no existen más, cosa que es absolutamente mentira. Los latifundios siguen existiendo. Han tenido sí algunos cambios porque también se extranjerizó la propiedad de la tierra. Hay muchas tierras actualmente que tienen propietarios extranjeros que ni siquiera viven en el país. Benetton, por ejemplo. Benetton, entre otros tantos. Suchard, que es un suizo también. Hay se le perdió la fábrica de chocolate. Se le perdió la fábrica, sí. En fin, hay unos cuantos propietarios extranjeros. Y el último gobierno, digamos, el gobierno de la presidenta Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, había sacado una ley donde ponía un límite a la compra de tierras por parte de los extranjeros. Asignaba una cierta disponibilidad de cierta superficie. Y bueno, el nuevo gobierno, con un signo totalmente liberal, me niego a decir neoliberal, liberal tradicional. ¿Por qué no estás de acuerdo con ese neoliberal? Porque también me parece un eufemismo. Siguen sosteniendo las mismas ideas de toda la vida. O sea, digamos, avanzó la técnica, hay otros rubros más desarrollados, las comunicaciones, el internet, en fin, una serie de cosas, hay mucho más recursos químicos, mucho más recursos tecnológicos de todo tipo, pero la esencia de las ideas que ellos sostienen son las mismas. Claro, la diferencia es que durante los años que van entre la crisis del 30 y hasta finales de los años 60, principios de los años 70, se impuso el keynesianismo en el mundo. Sí. Por eso se habla de nuevo liberalismo, porque se imponen condiciones diferentes. Claro. Es cierto lo que vos decís, que tienen la misma esencia fundamentalmente en las ideas. Claro, exactamente. Bueno, y de ahí, digamos, en esa lucha ideológica o histórica, ellos niegan, como yo decía anteriormente, la existencia de latifundios, pero los latifundios existen, y mucho. Y existe mucha concentración de la propiedad de la tierra. Entonces, por ejemplo, en Colombia, hablando de América Latina, Colombia tiene una concentración de tierra fenomenal, o sea, muy pocos propietarios poseen la mayoría de las tierras. Y hay muchos campesinos, pero tienen parcelas muy pequeñas que apenas rinden como para una supervivencia básica. Y además, para favorecer la formación de la clase terrateniente, una gran parte de los campesinos colombianos fueron expulsados de esa tierra y están en Venezuela, por ejemplo, refugiados. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, en Brasil, desde hace muchos años, existe el Ministerio de la Reforma Agraria. Y cualquiera que estudie un poquito la realidad brasilera sabe que cada 2 por 3 salen los terratenientes, se hacen matanzas de campesinos. Esos campesinos son nadie. Entonces no salen, ni siquiera salen en los diarios. A pesar de que hay un movimiento como los Sin Tierras que es tan importante. Claro, pero el movimiento es muy importante, exactamente, pero justamente lo que hace ese movimiento es visibilizar esa situación. Porque también pasa otro problema en nuestra América, y hablo, nuestra América me refiero a la patria grande latinoamericana, ¿no es cierto? Todos, muchas veces están, como en este caso, un Ministerio de Reforma Agraria, o sea, está la institución, está la ley, pero no está el cumplimiento de esas normas, digamos, el cumplimiento de la función para la cual fue establecida. Mismo en el caso de Argentina, nosotros tenemos ahora 2 casos dramáticos. La prisión de Milagro Sala, que es una presa política, que no es ella sola, es un grupo de gente que estaba con ella, y la desaparición de Santiago Maldonado en el sur en ocasión de una protesta de nativos mapuches. Entonces, Milagro Sala pertenece a la comunidad Coya, que también son nativos americanos del norte de Argentina. Y los mapuches son nativos americanos del sur de Argentina y del sur de Chile. Ahí te hago una pregunta, sí, pero después de la pregunta la vas a contestar, sí, después del corte que vamos a hacer, sí, para un tema musical. ¿Te gusta el tango? Pero no, sí, esa no es la pregunta. Bueno, hoy vamos a tener tangos de Julio Sosa, muy bien, cantados por Julio Sosa. La pregunta es, ¿te parece que la posición que tuvo Macri frente a la represión de los mapuches entiende realmente el problema? Cuando Macri dice que los mapuches no son muy democráticos, se come el hecho de que los mapuches no tienen nada que ver con la democracia porque tienen una cultura totalmente distinta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pero después del corte.